Amigas y amigos, un abrazo muy grande para todas y todos ustedes aquí con este video que tenía mucho deseo de compartir. ¿Por qué? Porque, bueno, es un preview de este segundo nivel que voy a iniciar en los próximos días. Hablamos de astrología védica, sistema sideral, pero principalmente por el tema que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de los periodos planetarios, los dasas, que desafortunadamente son tan ignorados a la hora de hablar acerca de predicciones, porque generalmente hablamos acerca de los tránsitos, que de alguna forma es lo que más, ¿cierto?, llega a las personas, que es lo más fácil de compartir, pero la verdad que no es lo más decisivo. ¿Por qué? Porque lo más decisivo al momento de analizar la influencia de los planetas, sobre todo en la variable tiempo, son los dasas. Entonces este video lo que quiere hacer es tratar de compartir un poco lo que vamos a analizar, lo que vamos a aprender en este segundo nivel, Jyotirbhujan, donde integraremos todo el conocimiento adquirido en el primer nivel, ¿cierto? Que son planetas, signos y casas, y cómo estos tres aspectos se integran en una predicción, en un análisis y en una lectura de una carta natal. Así que este segundo nivel es tremendamente fascinante porque es como integrar todo, ¿no? Cómo poder hacer de la lectura de una carta natal algo fluido, de, ¿cierto?, la mano del conocimiento básico, los conocimientos fundamentales de la astrología, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la piedra angular o cuál es lo que de alguna manera va a determinar una importante diferencia a la hora de poder hacer un análisis de una carta natal? Es el manejo de los dasas, los periodos planetarios. Entonces es por ello que he querido compartir este video como para dar un paso hacia adelante y mostrar en alguna medida cómo poder, ¿cierto?, hacer una predicción en base a estos famosos, pero como decía anteriormente, ignorados también por muchas personas, que es algo muy peligroso, el considerar el tránsito por sobre el periodo planetario. Así que bueno, voy a compartir una presentación donde vamos a hablar un poco acerca de estos principios de los periodos planetarios y de esa forma también compartir cómo se van a desenvolver nuestras clases en este segundo nivel. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a compartir mi escritorio. Bien, entonces cuando hablamos acerca de dasas, cuando hablamos acerca de periodos planetarios, naturalmente vamos a hablar acerca de la variable tiempo. ¿Por qué? Porque la carta natal es una promesa. Cuando nosotros analizamos nuestra carta natal, las posiciones planetarias, la carta Navamsha y todas las cartas divisionales, lo que estamos entendiendo es una promesa que los planetas están otorgando para nosotros. Es una materialización de nuestro karma. Entonces eso podríamos llamarlo que sería una especie de variable espacio, porque los planetas se ubican en una posición, se ubican en unos signos, en unas estrellas, en un espacio en el universo, y eso va a determinar un resultado. Pero cuando esa promesa se va a materializar, lo vamos a establecer principalmente a través de los dasas, a través de los periodos planetarios. En realidad los dasas son una gran herramienta para determinar la influencia de los planetas de acuerdo a esta variable tiempo. ¿Por qué? Porque los planetas pueden determinar una promesa de matrimonio, una promesa de enfermedad o una promesa de cambio de residencia. Pero cuando esa promesa se va a hacer efectiva, es cuando los periodos planetarios, es cuando los dasas van a configurar, junto con los tránsitos y la carta, la sincronía en el cual ese evento se va a materializar. Entonces es sumamente importante manejar estos conceptos, estos principios, porque primero que nada le dan un movimiento a la carta. La carta natal es una fotografía de los planetas al momento de nuestro nacimiento, ¿verdad?
es como una fotografía de este destino, es como de alguna manera se podrían dar las cosas para nosotros. Pero sabemos que el universo es constante movimiento, entonces los planetas se siguen moviendo, nuestra vida es un constante movimiento. Entonces es por ello que el análisis de los DASA es justamente el movimiento de nuestra vida, el movimiento de los planetas, y es muy importante saber que los DASAs van a depender exclusivamente de mi propio destino. ¿Por qué? Porque los tránsitos son posiciones planetarias, los planetas se mueven en el sistema solar y van influyéndonos a nosotros que estamos en el planeta Tierra. Pero los dasas, ¿cierto? Es un camino específico, es un movimiento de los planetas, es una secuencia personal en la cual los planetas van a determinar resultados específicos para mi propio destino. Entonces, es por ello que los dasas va a ser como ese aspecto más individual y, como decía anteriormente, el aspecto definitivo que va a establecer realmente una predicción. Entonces, los dasas son un profundo sistema de predicción que permite establecer con esta exactitud los efectos de los planetas en un periodo determinado y con esto predecir eventos. Es decir, que los análisis de los dasas nos van a permitir, como ningún otro sistema astrológico, nos van a poder permitir predecir de manera exacta, de manera precisa, eventos. Y esto realmente es la magia de la astrología védica. Cuando a través de un estudio sistemático, cuando a través de el seguir ciertas reglas y por otra parte desarrollar tu creatividad y tu intuición sea posible, vas a darte cuenta que vas a tener un gran poder en tus manos. ¿Y cuál va a ser este gran poder? La capacidad de poder predecir un evento, la capacidad de poder proyectar el futuro, y eso es realmente la gran magia de la astrología. Entonces, este tema de los DASA es algo maravilloso, es algo fantástico, y es un sistema tan exacto que, es cierto, puede establecer en no solamente años, no solamente meses, sino que en días, sumado al tránsito, el análisis de los DASA, puede establecer en días eventos tremendamente específicos y que evidentemente van a marcar la gran diferencia entre la astrología occidental y la astrología védica. ¿Por qué? Porque sabemos que la astrología occidental es un sistema que se basa principalmente en los tránsitos, pero la astrología trópica, la astrología occidental, no maneja un sistema de dasas. Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre ambos sistemas. Queridos amigos, muchas veces cometemos el error de considerar el tránsito planetario como más importante que el DASA, ¿no? Asumimos que el tránsito va a dar un resultado, pero la gran clave en la astrología predictiva es considerar el DASA como el elemento más importante, el Rashi, la carta natal, como la promesa, y el tránsito como aquello que va a confirmar lo que el periodo planetario está estableciendo. Entonces debemos evitar caer muchas veces en el análisis simple de solamente ver el tránsito, decir, bueno, Júpiter está en mi casa 7, entonces llegó el momento del matrimonio. Eso debe estar plenamente confirmado con la carta natal. Si tu carta natal no dice matrimonio, ese tránsito puede ser una relación, una atracción, algún tipo de aventura, pero no necesariamente una relación de pareja estable. Pero si tu carta natal establece que sí, hay matrimonio, por otra parte, el periodo planetario está indicando también matrimonio, el DASA, y además el tránsito está indicando matrimonio. Cuando estos tres aspectos se conjugan, se alinean, es el momento donde se va a establecer una predicción. Esta es la clave para analizar una carta natal y debemos tener siempre en cuenta ese aspecto.
cuando nosotros vamos a observar una carta natal, ¿no? Primero que nada debemos observar la carta, debemos observar el periodo astrológico que está viviendo esa persona. Por ejemplo, si es un periodo planetario favorable, es un planeta benéfico, probablemente esos resultados se van a materializar en la vida de esa persona. Muy importante establecer si ese planeta también es benéfico para ese ascendente en particular. ¿Qué pasa si una persona es Escorpio y está iniciando un periodo de Saturno, un periodo de 19 años de Saturno? Naturalmente este periodo puede ser negativo para esta persona porque Saturno no es un planeta amigo de Marte, que es el regente de Escorpio. Entonces los dasas nos van a dar mucha información, nos van a dar muchas claves, y es por ello que debemos aprender a integrar. La gran clave en esto es integrar, ¿cierto? La carta natal, el dasa y el tránsito. Cuando seas capaz de poder lograr integrar estos tres aspectos, que es lo que vamos a aprender justamente en el curso de Jyoti Pushan, es el momento donde realmente vamos a poder, como dicen los hindúes, predict, establecer predicciones. Entonces existen 42 diferentes sistemas de dasa. Y el Vimshottari Dasa va a ser el sistema supremo, el sistema que recomienda, que establece parásaras como el sistema más fácil de usar, más asequible, más general, y el cual va a otorgar importantes y resultados muy exactos cuando somos capaces de seguir sus reglas y sus técnicas. Entonces, ¿qué es lo que es Vimshottari Dasa? Vimshottari Dasa es un sistema que establece un gran ciclo de 120 años. Un gran ciclo de 120 años donde los 9 planetas del sistema astrológico van a estar rigiendo un periodo específico de tiempo. ¿Se entiende? Es decir, un ciclo de 120 años, un gran periodo de 120 años, donde cada uno de los planetas va a estar rigiendo cierto periodo específico de tiempo para completar 120 años en general. Entonces, este ciclo tiene una secuencia de planetas. Tiene una secuencia de planetas y esta secuencia de planetas va a estar establecido por el orden de las nakshatras. Sabemos que las nakshatras tienen 3 grandes ciclos, 27 estrellas, 9 planetas, 3 ciclos que van a dividir estas secuencias de nakshatras. Entonces sabemos que el sistema de nakshatras empieza con Ketu, Ashwini Nakshatra, Bharani con Venus, Kritika, Rohini, Migrashira, Ardra, Punarvasu, Pusha y Aslesha. Entonces, cada una de estas nakshatras está regida por un planeta. En este caso, Ashwini está regida por Ketu. Entonces indica que el ciclo de 120 años va a estar iniciando con el planeta Ketu. Entonces Ketu, Venus, el Sol, la Luna, Marte, Rahu, Júpiter, Saturno y Mercurio. Esa es la secuencia de los periodos planetarios, la secuencia de los nakshatras, y que va a establecer la secuencia de este Vimshottari Dasa. Entonces, aquí viene la parte interesante. Cada uno de los planetas va a estar rigiendo cierta cantidad de años. Por ejemplo, Ketu va a regir 7 años, Venus 20 años, el dasa más largo es el dasa de Venus, el Sol 6 años, Luna 10 años, Marte 7 años, Rahu 18 años, Júpiter 16 años, Saturno 19 años, para completar con Mercurio
17 años. En total, 120 años que van a establecer este gran periodo. ¿Ok? Entonces, cada planeta tiene sus resultados naturales. Cada planeta tiene su inclinación natural. Entonces, cuando un periodo planetario está regido por un planeta, indica que esos resultados, las características de ese planeta se van a materializar específicamente. Por ejemplo, Ketu es el planeta de la espiritualidad. Entonces, esto indica que en ese periodo de 7 años, probablemente todos los resultados naturales de Ketu, misticismo, desapego, o aquello que representa liberación, aquello que representa el extranjero, va a estar asociado con Ketu, ¿no? Entonces, cada planeta tiene sus resultados naturales y ese planeta va a materializar esos resultados específicos en el periodo en particular. Otro aspecto muy interesante a analizar es la posición de este planeta en la carta natal. ¿Por qué? Porque la posición va a tener suma importancia a la hora de establecer la fuerza, el efecto de este periodo en particular. Por ejemplo, si Ketu, en el ejemplo anterior, está ubicado en la casa número 5, entonces la casa número 5 es una casa punya, muy relacionada con los méritos de vidas pasadas, la práctica espiritual. De hecho, una de las mejores posiciones de Ketu es en la casa número 5. La casa número 5 es la casa de la astrología. La casa 5 es la casa que representa el misticismo, nuestras habilidades. Entonces, ese periodo en particular, 7 años de Ketu en la casa 5 va a enfatizar claramente estos resultados en la vida de esta persona. ¿Sí? Entonces, muy importante, primero que nada, analizar, ¿no?, los resultados naturales de este planeta que está rigiendo específicamente. Bien, queridos amigos, aquí tenemos otra presentación para poder explicar este tema de los dasas y la secuencia de este gran ciclo de 120 años. Entonces, la secuencia aquí en el ejemplo está determinada por el primer ciclo de nakshatras que parte desde Ashwini y termina en Slesha. Ashwini está regida por Ketu y Slesha por Mercurio. Entonces, si nosotros miramos aquí el ejemplo, vamos a ver cómo se cumple esta secuencia. Acá tenemos, por ejemplo, Ketu, Venus, el Sol, la Luna, Marte, Rahu, Júpiter, Saturno y Mercurio. Ahora surge una pregunta muy interesante, ¿no?, que podría ser muy natural, y es decir, ¿será que realmente todos partimos en el mismo momento? ¿Será que realmente todos seguimos la misma secuencia de planetas? La verdad que no es así. ¿Por qué? Porque los dasas determinan claramente nuestra ruta personal, y esa es la gran magia de los dasas, que van a establecer tu propio camino. Entonces, ¿cuál es el factor que va a establecer el punto de inicio de esta bitácora, de este camino de planetas? El punto de inicio lo va a establecer lo que llamamos el Janma Nakshatra. El Janma Nakshatra es muy importante porque es la estrella en la cual se ubicó la luna al momento del nacimiento. Podríamos llamar el Janma Nakshatra como el ADN de nuestra vida. El Janma Nakshatra determina la compatibilidad de pareja. El Janma Nakshatra va a determinar los tránsitos. Y el Janma Nakshatra también va a determinar el punto de partida. El punto de partida que va a determinar mi ciclo de dasas. Entonces, el planeta que esté rigiendo a esa nakshatra va a determinar el punto de inicio de este ciclo. Por ejemplo, nakshatra lunar Kritika. Kritika es una estrella que está regida por el Sol. Entonces, ¿qué indica esto? Indica que desde el Sol iniciaría este gran ciclo de dasas. Entonces, la persona
iniciaría, ¿cierto? El Sol 6 años, la Luna 10 años, Marte 7 años, Rahu 18 años y así sucesivamente. Este dato es muy importante porque el planeta que vaya a regir esa Yama Nakshatra determina la influencia de nuestra niñez. Si un planeta benéfico está rigiendo esa Yama Nakshatra, es muy probable que nuestra infancia sea mucho más satisfactoria. Por ejemplo, una persona que nazca con Yama Nakshatra Purva Falguni. Purva Falguni es una nakshatra regida por Júpiter, lo cual indica que el inicio en la vida de esa persona probablemente va a ser muy favorable, a diferencia de una persona que tenga Yama Nakshatra Sattavishaka, que está regida por Rahu. Entonces, es muy distinto iniciar tu vida con Júpiter como un planeta benéfico o como iniciarlo con Rahu, que es un planeta altamente difícil. Bueno, y aquí viene otra pregunta, surge otra pregunta. ¿Será que para esta persona, Yama Nakshatra Kritika, regida por el Sol, un ciclo de 6 años, ¿será que realmente esta persona va a iniciar su vida en el punto de inicio de estos 6 años? ¿En qué momento de estos 6 años esta persona va a iniciar su periodo de vida, sus dasas? Entonces, el dato más importante para establecer esto es el llamado pada. Sabemos que las nakshatras se subdividen en 4 partes. 4 partes. 27 nakshatras. Estas 27 nakshatras se subdividen en 4 partes y estas 4 partes reciben el nombre de pada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que en el pada específico en el cual se ubica esa luna, va a determinar exactamente en qué momento, en qué punto va a iniciar este dasa del sol. Por ejemplo, Yama Nakshatra Uttara Falguni, otra Yama Nakshatra, otra estrella regida por el sol. Entonces, 4,37 grados, y esto indicaría pada número 3. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que esta persona va a iniciar ese ciclo de Júpiter en la última parte de este ciclo. Entonces, aquí es claro, Sol-Saturno. Es decir, desde este periodo, esta persona inició, ¿por qué? Porque específicamente el pada es un pada 3. Son 4 padas. Si una persona nace en el primer pada, probablemente va a iniciar en la primera parte de los 6 años. Si la persona nace en el último pada, pada 4, probablemente va a iniciar en la última parte de estos 6 años de el Sol. ¿Ok? Sabemos que para cada planeta existe un periodo específico de tiempo, que son estos grandes periodos en los cuales los planetas van a generar su influencia. Entonces, ese gran periodo recibe el nombre de Mahadasa, que significa Maha. Maha significa grande. Entonces, un gran periodo, el periodo más grande que podemos encontrar en estos ciclos planetarios. Entonces, cada planeta tiene un Mahadasa. Si vemos aquí el ejemplo, vamos a tomar como ejemplo a Saturno. Saturno es un ciclo planetario que va a durar 19 años. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí que el gran Mahadasa de Saturno inició el 4 de abril del 67 y va a finalizar el 4 de abril del 86, lo cual suma 19 años e indica que Saturno va a ser el principal planeta regente para esa persona en ese tiempo. ¿Ya? Otro ejemplo, aquí tenemos el gran Mahadasa de Mercurio, el gran periodo de Mercurio dura 17 años. Entonces, en estos 17 años, la energía de Mercurio va a durar. Y si tenemos aquí, mirando el ejemplo, vemos que Mercurio va a regir desde el 4 de abril del 86 hasta el 4 de abril del 2003. Siguiendo con el ejemplo, el gran Mahadasa de Ketu va a durar desde el 4 de abril del 2003, 7 años,
hasta el 3 de abril del 2010. ¿Ok? Entonces es muy importante establecer cuál es el Mahadasa que está rigiendo nuestra vida, porque esa va a ser la gran tendencia en la cual vamos a estar vibrando. Es muy importante saber qué efectos tiene ese planeta en nuestra vida. ¿Por qué? Porque va a indicar la gran tendencia para nosotros. Pero me surge otra pregunta. Probablemente a ti también te surge esta pregunta. ¿Será que en este gran periodo de Saturno de 19 años, todos los resultados van a estar relacionados con Saturno, obstáculos, problemas, dificultades? ¿Será que en estos 17 años de Mercurio voy a estar 17 años estudiando, 17 años orientados solamente al pensamiento? Existen subperiodos que nos van a permitir poder establecer de manera más clara y de manera más precisa cuál es el efecto a mediano plazo. Entonces estos Mahadasas se van a extender a subperiodos, lo cual nos va a permitir ser más específico a la hora de entender cuál es la influencia a mediano o a corto plazo de los planetas. Entonces, el primer gran subperiodo recibe el nombre de Bhukti, como dicen los hindúes, Bhukti. Entonces, este Bhukti recibe también el nombre de Antaradasa. Entonces, este Bhukti Antaradasa viene a complementar, viene a abrir un espacio de entendimiento más específico de los posibles resultados de los planetas en un gran periodo planetario, ¿no? Entonces el Bhukti va a continuar la secuencia del Mahadasa, dando inicio a este subperiodo, el propio planeta que rige el Dasa. Por ejemplo, acá tenemos el subperiodo de Saturno, que inicia el 1967 y finaliza el 1986, ¿ya? Entonces, dentro de este gran Mahadasa tenemos subperiodos, que sería el Bhukti o el Antaradasa. Entonces, lo primero que debemos entender es que el Bhukti va a partir del mismo periodo, del mismo planeta que va rigiendo el Mahadasa. Entonces, este Saturno va a iniciar desde su propio Saturno y va a continuar la secuencia de nakshatras, y una vez que llega Mercurio, inicia nuevamente en Ketu, Venus, el Sol, y así sucesivamente. Entonces lo podemos ver aquí en el ejemplo. Aquí tenemos el gran Mahadasa de Saturno y el subperiodo de Saturno y posteriormente Mercurio, Ketu, y aquí inicia nuevamente, ¿no? Mercurio finaliza en la gran secuencia e inicia nuevamente Ketu, Venus, el Sol, la Luna, hasta completar toda la secuencia de planetas. Entonces el Bhukti es muy importante, el Bhukti es supremamente importante porque va a determinar ese aspecto específico a corto, mediano plazo, que nos va a otorgar una claridad más lógica, más, cierto, directa respecto a ese gran periodo. Entonces este Bhukti es muy importante porque va a determinar dentro de ese gran periodo qué podría estar pasando en nuestra vida. Acá tenemos otra visión del ejemplo. Acá tenemos, cierto, el Mahadasa de Mercurio. Acá tenemos el Mahadasa de Saturno. Acá tenemos el Antaradasa de Mercurio, que dura desde el año 70 hasta el año 72. Y posteriormente el Antaradasa de Ketu, que va a durar del 72 al 74. Entonces te das cuenta cómo vamos acortando el espacio. Y podríamos decir que la duración de este Bhukti, no es que todos los Bhuktis tienen la misma duración. La duración de este subperiodo también va a estar relacionada con la duración de este gran Mahadasa. Por ejemplo, el Sol es un planeta muy rápido, solamente 6 años. Entonces el Bhukti también va a ser proporcional a esa duración. Venus es el planeta que rige mayor cantidad de años. Venus rige 20 años.
Entonces es por ello que ese subperiodo también va a ser proporcional a la cantidad de años que rige el Mahadasa. Ahora vamos a hablar de un subperiodo. ¿Por qué? Porque podemos ser más específicos, podemos ser más claros y más concretos a la hora de analizar la variable tiempo, aquello que está pasando para nosotros. Entonces, ¿cómo se llama este subperiodo? Lo vamos a dar el nombre de, recibe el nombre de Pratyantardasa. Pratyantardasa. Entonces, este Pratyantardasa sería esta tercera fila que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que es el Pratyantardasa? El Pratyantardasa va a acompañar y va a complementar el resultado del Bhukti. Va a complementar el subperiodo. ¿Ok? Entonces el Pratyantardasa va a continuar en la misma manera, como si fuera un fractal, la secuencia del Bhukti, dando inicio a este subperiodo, el propio planeta que rige la Antaradasa. Por ejemplo, aquí vamos a analizar el Bhukti de Mercurio. Estamos en una gran Mahadasa de Saturno. Bhukti Mercurio, subperiodo Mercurio, y ahora vamos a hablar y analizar el Pratyantardasa. Entonces el Pratyantardasa va a partir desde el mismo planeta que está rigiendo el Antaradasa, el Bhukti. Entonces quiero analizar el subperiodo, el Pratyantardasa. Entonces parte desde Mercurio, finaliza la secuencia, inicia Ketu, Venus, el Sol y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dentro del Antaradasa de Mercurio, estamos hablando del subperiodo, el Bhukti de Mercurio. Diríamos que va a iniciar un subperiodo de Ketu. ¿Y Ketu desde cuándo? Desde el 24 de agosto del 70 al 20 de octubre del mismo 70. ¿Te das cuenta cómo vamos siendo más específicos? ¿Te das cuenta cómo vamos haciendo más concretos a la hora de poder analizar la variable tiempo, esa promesa planetaria para ti? Entonces los dasas es una herramienta supremamente exacta, muy exacta. Y en el momento en el cual tú seas capaz de poder manejar estas herramientas, para tener esa gran capacidad de poder predecir y poder mover la carta, poder mover la vida de una persona. Como no todo está terminado, también existe otro subperiodo. Tú sabes, la astrología védica, los hindúes son siempre muy como detallistas de las cosas. Entonces, si queremos ir más específicos, no solamente del subperiodo, sino que existe también un subperiodo que recibe el nombre de Sukmadasa. Entonces, el Sukmadasa sería el subperiodo del Mahadasa. ¿Okay? Entonces, el Sukmadasa va a acompañar y va a complementar los resultados del Pratyantardasa. ¿Okay? Entonces, el Sukmadasa va a seguir, como decíamos anteriormente, la secuencia del Pratyantardasa. Por ejemplo, vamos a analizar Mahadasa Saturno, Antaradasa, Bhukti Mercurio, Pratyantardasa Ketu, que es el que estábamos mirando anteriormente, y ahora vamos a mirar Sukmadasa. Sukmadasa. Entonces, ya que estamos iniciando queremos analizar el Sukmadasa del Pratyantardasa de Ketu, entonces Ketu va a ser el planeta que inicia y posteriormente toda la secuencia de planetas. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ser más específicos. Si vemos aquí el ejemplo, el Pratyantardasa de Ketu, ¿cierto? Va a dar inicio a un Sukmadasa desde el 27 de agosto del 70 hasta el 6 de septiembre de ese mismo año 70. Si avanzamos un poquito más, el Sol va a aparecer en la vida de esa persona en 6 de septiembre del 70 y va a finalizar el 9 de septiembre del 70. O sea, 3 días dado a cierto lo poco que dura el gran Mahadasa del Sol. Entonces podemos notar cómo esta secuencia de planetas
va a determinar también un orden en la carta natal. Y es muy importante identificar claramente cuáles son los resultados de esos planetas operantes en el DASA, ya que de esa forma vamos a poder interpretar sus resultados. Entonces, una tarea muy interesante para ustedes, primero saber cuál es su Mahadasa, cuál es el Mahadasa que está operando en su vida, porque eso va a determinar la gran tendencia para usted, para cada uno de ustedes. ¿Sí? Mirar en qué posición, en qué, bueno, primero que nada, qué planeta es, cuáles son las características de ese planeta. ¿Es un planeta benéfico natural? ¿Es un planeta benéfico temporal? Es decir, ¿cuál es su personalidad? ¿Cuáles son sus resultados naturales? Posteriormente, mirar la posición de ese planeta. ¿En qué casa se ubica ese planeta? ¿No? Si ese signo es favorable para ese planeta, si otros planetas acompañan a ese planeta, ¿no? Entonces esos datos son muy importantes y posteriormente tienes que analizar, ¿no? Las regencias de ese planeta en particular en la carta. Y por último, los aspectos, porque los mismos aspectos que ese planeta establezca van a otorgar también resultados en los. Así que mucho que estudiar, mucho que aprender, pero realmente esto es fascinante. Los DASA son una herramienta muy útil para poder planificar, organizar nuestra vida, ¿no? Celebrar la llegada de los buenos momentos, prevenir, ¿cierto?, los malos momentos. ¿Ok? Así que los invito a través de este curso, Yotis Bushan, segundo nivel, donde vamos a aprender todo esto, ¿no? Pareciera ser como un código da Vinci, ¿no? Ahí lleno de fórmulas, pero la verdad que cuando tú sigues una lógica, cuando tú sigues pasos y técnicas, se hace mucho más fácil y sin duda te vas a sorprender muchísimo con estos resultados, con lo que eres capaz de hacer tan solo por estudiar astrología védica y en el segundo nivel integrar todas estas herramientas predictivas, ¿sí? Entonces después te vas a volver loco cuando integres los tránsitos. Imagínate, ya estás los DASA, ahora los tránsitos. Entonces, la astrología es una ciencia profunda, pero que, por otro lado, hay muchas herramientas, técnicas, y eso es lo que vamos a aprender en este curso, ¿vale? Así que bueno, un abrazo grande para todos ustedes y ya daremos nuevos videos para ir mostrando más acerca de lo que vas a poder aprender en el TIOTIS Bushan segundo nivel. Un abrazo.